A ver, a lo que voy es, a ver, yo quiero recordar cuántas Copas Américas jugamos, con jugadores que el 95% estábamos en México, había 2 en Europa, llegamos a la final y estuvimos a punto de ganarla. Sí, entonces no me vengan con estupideces de que tienen que estar en Europa. O sea, claro que ojalá, pero yo no lo dije, ojalá se vayan mucho más jugadores a Europa, pero para eso tienes que trabajar aquí para hacerlo. Y tienes que tener buenos formadores que no los tenemos. Hoy las fuerzas básicas de muchos equipos, porque me tocó vivirlo, son una porquería. Porque no se le invierte, porque no hay ascenso, no hay descenso. Esa es la realidad y los directivos no lo quieren ver. Que lo vean, porque si no vamos a seguir. ¿Y sabes por qué estoy así? Porque me pudre perder contra Estados Unidos, o sea, no lo soporto. Entonces, pero ya los directivos y los dueños de los equipos, si no, o que tiren el fútbol mexicano ya. Y ahora punto. le hicieron una... Lo que acabas de oír es la dura crítica del gran Beto Aspe, aquel jugador que debajo de la hermosa camisa de la selección traía a la Virgen de Guadalupe, el centrocampista que tenía la cabeza fría para cobrar los penales. Tuvo el coraje al no guardarse ni una sola palabra acerca de la triste, deprimente y cruda realidad que vive la selección mexicana. Esto y mucho más voy a contarte acerca de la situación de México, que sin duda no es digna de una crónica legendaria. Antes que nada, debo decir que lo que vive todo el pueblo mexicano al expresar su disgusto hacia su fútbol, ya sea con la selección o con la Liga MX, estoy seguro que todo esto ha hecho a la afición valorar más a esa legendaria selección de los años 90, aquella camada de grandes jugadores que no necesitan presentación, pues toda esa generación dejaba sudor y lágrimas en la cancha con el total de dejar en alto el nombre de México. Tristemente, eso no se ve reflejado con la actual selección mexicana. En la gran parte de estos jugadores no muestran ni el más mínimo interés por dejar en la altura del asta a la bandera mexicana. Simplemente están allí para cobrar, nada más. Y como tal, esto en sí se debe a las malas decisiones que han tomado los dueños de la federación, pues en los últimos años a ellos solo les ha importado vender camisas, llenar estadios en Estados Unidos y filmar comerciales con los jugadores. Pues déjenme decir que no, esto no se trata de dinero, se trata de pasión por este hermoso deporte, con jugadores que están dispuestos a dejarlo todo por pasión con el propósito de mejorar. ¿Y cómo se puede ser mejor? Pues cuando un equipo tiene el coraje y la garra de ser el mejor. Y la situación en sí es contradictoria, pues para prueba de ello están las 3 finales consecutivas que México ha perdido frente a Estados Unidos, 2 de ellas de Nations League y una de Copa de Oro. La primera de estas, el Tri, en sí ya tenía a los locales en la lona, pero al final dejaron que les remontaran. Meses después llegaría la revancha frente a los gringos, esta vez en la final de la Copa de Oro. Los entonces dirigidos por Martino aguantaron el 0-0 hasta la prórroga, pero al 117 Robinson hizo el gol de la sentencia en el cual los nuestros no pudieron empatar. Aquí, haciendo una pausa en cosas importantes que duelen aún más, porque camino a Qatar, los mexicanos no pudieron ser los primeros en la tabla de clasificación, al quedar debajo de la sorpresiva Canadá de Alphonso Davies. Ya en el Mundial fue de llorar la actuación del Tri, pero era inevitable que no sucediera, independientemente de las acusaciones de que el Tata vendió el partido a los de Scaloni. Bien sabíamos que los eventuales campeones del mundo no nos la iban a poner fácil, y luego mucho menos al saber que para ellos ya era el matar o morir. Pero eso no quita el hecho que sí o sí debíamos ganarle a Polonia y Arabia Saudita. Eran partidos que los ratones podían ganar, pues mientras que uno lo empataron,
otros simplemente nos hizo soñar con el gol de Henry y el golazo de Luis Chávez. Nada más nos hicieron soñar, de verdad no sé en qué pensaba el Tata, arreglar el mundial en un partido. No cabe duda que es un estúpido. La racha de llegar a octavos se terminó por la mediocridad de la selección y lo que el pueblo pedía era la redención en la CONCACAF, pero no, pura deshonra. De primera instancia, la selección mexicana fue goleada en la final adelantada de la Nations League. En semis, 3-0 de cortesía nos dieron los Yankees. Ya después del despido de Coca, los ahora dirigidos por Jimmy Lozano ganaron la Copa de Oro, pero ¿con qué nivel de competición? Donde el campeón USA llevó una selección B. Hasta es lamentable que los aztecas hayan ganado el torneo de CONCACAF de forma floja. Meses después, México se enfrentó a Honduras en un partido que era para clasificar directo a la Copa América y al Final Four de la Nations League. Y en la ida, la H pegó un baile 2-0, por lo que en el Azteca se debía dar la remontada y de forma sufrida, México empató el encuentro con goles de Chávez y uno de último minuto del Machín. E incluso el partido se fue a penales, donde con un show del Chino Huerta y demás, los campeones de Copa de Oro se clasificaron a la Copa América. Un partido vergonzoso, hablando de que los verdes no debieron tener problemas de sufrir contra Honduras. La verdad, fue un ridículo disfrazado de epicidad. Pero bueno, ahora la revancha estaría al llegar a la final de la Nations League, donde vimos otro deprimente episodio de crisis, pues los norteamericanos ganaron el tricampeonato al meter 2 goles, y aquí es donde entra la dura crítica de Aspe, el cual, de forma traducida, dijo el cómo en aquellos tiempos de su generación, en los 90s, los aztecas cero tenían de parámetro a Estados Unidos. A ellos en aquellos tiempos, si decíamos los tenemos de hijos, no señor, ¿qué es eso de luchar por ganarle a nuestros vecinos? México en aquel entonces sí soñaba en grande, ellos querían ganarle a los grandes, y se demostraba cuando al salir a jugar también se quería el respeto del mundo. Esto fue lo que dio a entender Aspe de alguna u otra forma. Incluso tiró esta opinión meses antes de la Copa América, donde a mí como a millones de mexicanos me sigue costando creer que los ratones verdes no aprendieron nada después de Qatar, pues otra vez fuimos el hazmerreír de un torneo de gran prestigio, y lo peor de todo es que ni porque Conmebol nos colocó en el grupo más sencillo entre comillas pudimos pasar la fase de grupos. Hablo de selecciones a las que históricamente México ha superado. En contra de Jamaica solo pudieron marcar un miserable gol. Después, frente a Venezuela, fue errático subestimar el crecimiento vinotinto. Hablamos de más y Rondón acabó callando bocas porque los nuestros no pudieron cobrar el penal. Orbelán se quedó frío al tirarlo, y ya en la última jornada no poder contra Ecuador fue todavía más triste. Ni un gol pudimos marcar, quedamos fuera en fase de grupos. Lección no aprendida. Debo decirles, hermanos, que si hace 30 años nos hubieran dicho que iba a haber una Copa América en Estados Unidos, donde literalmente somos locales, y que además se jugaría un mundial en casa y con nuestros países hermanos, México sin duda habría tenido el coraje de ganar la Copa América, porque hasta hace 2 décadas éramos de respetar en la Conmebol, y en tanto al mundial eran los tiempos en los que el tricolor tenía hambre de jugar el quinto partido, más que nada en medio de su gente. Pero volviendo a la deprimente realidad, hoy da miedo pensar que a 2 años del mundial que se jugará en México, pasemos a la historia en el top de los peores anfitriones de las copas del mundo. De modo en que quiero terminar este video diciendo que todo lo que el pueblo mexicano pide es que nuestra selección vuelva a darnos fe, que la buena competitividad regrese a la Liga MX, que nos emocione gritar un gol pero enfrente de un grande, porque el camino a la victoria es algo que nunca ha estado en duda con nuestra selección mexicana, solo que ya no hay fe, ya no hay ilusión de que puedan lograrlo, y eso es algo
que tristemente hemos perdido con el pasar de los años de esta decadencia del fútbol mexicano.